un documento al Ministerio de Hacienda que revelaría una crítica situación financiera por la que atraviesa la estatal. En él se indica que si no hay recursos para desarrollar proyectos habría que cerrar las minas de Chuquicamata y El Salvador. Para ahondar más en este tema nos acompaña el profesor de la Universidad Católica Gustavo Lagos. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Buenas tardes, Viviana. Bueno, este informe que revela una situación bastante compleja que estaría enfrentando la empresa estatal, ¿cuáles son los hechos que llevaron a que Codelco esté enfrentando esta crisis financiera? La crisis que enfrenta Codelco es producto del retraso de las inversiones, ¿no? Entonces, si no hace las inversiones, no comienza luego, este año, por ejemplo, con Chuquicamata subterráneo, obviamente el proyecto de Chuquicamata, el rajo de Chuquicamata, tiene una crisis en unos pocos años más y por lo tanto no puede continuar produciendo. Ese es el momento. Y esas inversiones no se llevaron a cabo por también un tema de presupuesto, ¿no? Por un tema de planificación, más bien. Por un tema de presupuesto y porque no estaban listos todos los proyectos y la aprobación del estudio de impacto ambiental, en fin, se fueron atrasando en el tiempo. Con toda la complejidad política que tiene Codelco, ¿no es cierto? Se fueron atrasando y estamos en este momento en una situación en que realmente el gobierno tiene que aprobar los proyectos o si no, enfrentarse al hecho de que obviamente ese par de yacimientos van a tener que cerrar en algún momento. ¿Ese es el principal riesgo que corre hoy Codelco? El principal riesgo es que si no lleva adelante estos proyectos estructurales va a disminuir su producción en los próximos años y esto es algo que hemos sabido hace mucho tiempo. O sea, la publicación del pulso no es nuevo, lo que se dice ahí no es nuevo en absoluto. Lo sabíamos, lo dijo el presidente del directorio hace un par de semanas atrás o 3 semanas atrás, ¿no es cierto? Estamos contra el tiempo, ¿ya? Tenemos que aprobar las autorizaciones de inversión y eso tiene que hacerlo el dueño, que es la Junta Accionista, representada por el ministro de Hacienda y el ministro de Minería. Y por lo tanto, eso tiene que ocurrir ahora en los próximos meses. Chuquicamata subterráneo, la autorización, que son $4.000 millones, tiene que ocurrir. Y para que eso ocurra, tiene que, por supuesto, haber un conjunto de compromisos por parte de la empresa de cumplir con ciertos indicadores de costo de inversión, costos de operación, costos laborales, etcétera. Tiene que haber un plan de transición completo entre la mina de rajo abierto que hay hoy y la mina subterránea. Y eso incluye un plazo de 5 años, ¿no es cierto? Profesor, ¿cuáles son las mejores alternativas, las mejores opciones que tendría hoy Codelco para ir a buscar ese financiamiento que necesita para seguir avanzando, para que continúen sus operaciones y sobre todo las inversiones que son clave? Codelco tendría resuelto el problema financiero si el dueño, es decir, el gobierno, que representa al Estado de Chile, le da lo que la empresa está pidiendo, que es en torno a los $1.000 millones anuales. ¿No es cierto? Le da, ¿qué significa que le da? Que le retorna una parte de las utilidades que Codelco le ha entregado ya al Estado, ¿no? ¿Y tiene la capacidad el gobierno de hacer eso en este momento, pensando un poco también en la situación económica en que se está enfrentando nuestro país? Yo pienso que sí. Era previsible que el déficit fiscal de este año iba a ser mayor de lo que se había anunciado, porque obviamente el crecimiento va a ser menor. Entonces era previsible que aumentara eso. Pero ahí tenemos un fondo soberano, ¿no es cierto?, en que tenemos $15.000 millones, justamente generado por las empresas mineras, y lo que se ha planteado, ¿no es cierto?, es utilizar ese fondo soberano para proveer a Codelco de la reinversión que necesita, de tal forma que no incurran en una deuda demasiado grande, ¿no es cierto?, porque eso afectaría su clasificación de riesgo. Claro. Ahora, ¿qué pasa con los excedentes que muchas veces nuestro país cuenta dentro de sus arcas fiscales si es que no está la posibilidad y es todo lo contrario? Finalmente, si Codelco le está pidiendo plata al Estado. No, lo que pasa es que Codelco, todas las empresas mineras le entregan plata al dueño, pero el dueño reinvierte una parte de eso. Y lo normal es que reinvierta aproximadamente la mitad de las utilidades, ¿no es cierto? En el caso de Codelco es menos del 10%. Entonces, obviamente los gobiernos, los estados, y esto pasa con casi todas las empresas estatales en el mundo, son malos reinversionistas. No les gusta reinvertir sus utilidades en la misma empresa porque tienen muchas necesidades sociales. Claro. Obviamente. Ese es el problema, ¿no? Y por eso, en parte importante, se han ido atrasando estas inversiones.
Ahora, pensando en el panorama tal vez más complejo, si es que efectivamente no está esta posibilidad y no se avanza en el tema de, sobre todo los proyectos que están planificados, usted dice, claro, está la posibilidad de que se cierren. Eso además también, podríamos decir, haría que el hoyo sea un poquito más grande también respecto a las pérdidas, o sea, finalmente en el mediano o largo plazo sería aún más compleja esta situación. Por supuesto que es mucho más compleja, porque obviamente dejar que una empresa se vaya a la punta del cerro, o al hoyo, en otras palabras, ¿no es cierto?, no es una muy buena decisión. De aquí a 5 años más, si no se reinvierte en Codelco va a reducir su producción, pero radicalmente. ¿Hay ciertos porcentajes que se manejan? ¿Usted coincide que podría ser cercano a un 40%? ¿De la producción? Claro. Sí, claro. Mitad, un poco menos tal vez. Es decir, entraría de aquí a 4 o 5 años más, estaría produciendo, qué sé yo, 1 millón de toneladas, un poco menos. Está el itinerario. Ahora, los planes mineros, digamos, van cambiando todo el tiempo. Entonces, no hay que atenerse a lo que se dijo hace 3 meses, porque normalmente eso ya cambió. Perfecto. Bueno, le queremos agradecer muchísimo la posibilidad de haber estado junto a nosotros y sobre todo aclarar varias de las dudas que hay y esta situación bastante preocupante que tiene relación con la principal empresa estatal de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Vivian.